¿Cuáles son las virtudes de Guatemala de las que Panamá tiene que tener cuidado y cuáles son las virtudes panameñas de las que Guatemala debe tener cuidado? Bueno, mira, Guatemala tiene que tener cuidado de Panamá, que a mí es, no voy a descubrir el agua azucarada. Para mí Panamá es una selección que tiene jugadores de mucha calidad, que tiene un nivel muy parejo. Debe ser la selección que mejor promedio de calidad tiene línea por línea, incluso con una profundidad de banca, con jugadores de calidad. Pero en el juego como tal, una de las grandes virtudes de Panamá son las bandas. Tiene dos, tres buenos mediocentros de buena calidad, con buen pie, que saben hacer buenos recorridos, pero que también te meten pelotas a las espaldas y que te comprometen muchas veces a los laterales. Por ejemplo, Murillo, que a mí me parece un jugadorazo. Hay que decirlo que el Caballo Morales le tomó la medida completa en el Rommel Fernández Gutiérrez, pero el sector de derecha de Panamá es un sector donde esas pequeñas asociaciones rápidas comprometen a cualquiera y desarticulan a cualquier defensa, por más que se atrinchere atrás. Eso es clave. Eh, Ojo con Carrasquilla, ojo con Martínez. Son jugadores de Godoy, son jugadores de mucha calidad en un medio campo en el que se empoderan y no solamente se te anticipan y te roban ese rombo, te recuperan rápido la pelota, tienen esas transiciones muy rápidas, juegan muy automatizadamente, juegan casi de memoria, tienen un despliegue al ataque bastante rápido. Debe ser de las selecciones junto quizá a la de Honduras y Costa Rica, que tienen mucha rapidez para trasladar la pelota de la zona defensiva a la zona ofensiva, y en eso tiene que tener cuidado Guatemala. Cómo replegarse, cómo cerrar los espacios, cómo evitar que Panamá tenga el suficiente tiempo para poder gestionar. Atacar los espacios creo que para Guatemala va a ser muy clave. Esa presión intermedia que Guatemala se ha caracterizado, de esa dinámica que comprometió a Jamaica, que comprometió a Guadalupe, que puso en aprietos al propio Estados Unidos, esa será muy clave para Guatemala. Y en esa misma línea te lo marco yo. ¿Cuál es una de las virtudes de Guatemala? Guatemala es una de las virtudes es que tiene jugadores muy talentosos que en el uno contra uno, si Panamá va al ataque, va a dejar espacios, y en esa intención que tendrá Panamá, porque es un partido acá no hay que el empate le sirva a Panamá, no, acá es un partido de mata-mata, ¿sí me explico? O sea, el que pierda este partido casi está fuera de la Copa del Mundo. Entonces, acá Panamá va a ir a buscar al ataque, va a ir a buscar, es un campo pequeño, pero que Guatemala lo conoce bien. Hay la mayoría de futbolistas de la selección de Guatemala, o sea, el equipo que más aporta a la selección de Guatemala es Municipal y ese es el hogar de los rojos, conocen esa cancha. Esa es una gran virtud. A mí me gusta mucho el momento que atraviesa hoy Guatemala en cuanto a lo colectivo. Tienes jugadores que están alcanzando su curva alta de rendimiento, que era el gran temor que te recuerdas que yo tenía después de la fascinante Copa de Oro que Guatemala ha hecho. Y ese buen momento con el proceso TENA, la automatización y que hay mucha solidaridad, eso hace que Guatemala sea un equipo con fortalezas muy colectivas, pero además con individualidades muy punzantes. Por ejemplo, ahora no vio minutos Arquímedes Ordóñez y Olger Escobar, pero son dos jugadores que en un campo como el Trébol, yo estoy seguro que sean las circunstancias que sean, Tena los va a tener como un recambio para ser revulsivos y terminar de o recuperar un partido o liquidarlo. Y a eso hay que sumarle que a Santis si hay una cancha que le viene, pero recontra que te viene es el Trébol. Santis es factor, Santis no solamente es gol, Santis es este jugador que atrae una o dos marcas y que atraviesa un momentazo. Santis entendió la madurez a estas alturas del partido, entendió que lo de él es echarse al equipo al hombro cuando las cosas andan mal, tratar la manera, sin ser individualista, de ser un hombre que hostigue al rival, ser un dolor de cabeza para el rival, y eso me parece a mí que es importante. Yo te digo que una de las grandes virtudes del equipo Chapín es técnicamente muy rico, jugadores con buen pie, jugadores desequilibrantes en el uno contra uno y la solidaridad. La solidaridad, siempre revisemos y analicemos los partidos de Guatemala. Guatemala siempre trata de estar
todos detrás de la pelota, siempre el trabajo el 2-1, el 2 contra 1, los 90 minutos, que es algo que hay que reconocerlo. Tal vez vamos muy rápidos en la eliminatoria y no nos damos cuenta, pero hacía ratos que Guatemala no tenía 3 salidas y que el estado físico de Guatemala fue impecable. Acá no hablamos de que la raza, que la genética, que la cancha, que la altura, que el mar, que el Cuscatlán, que el Rommel Fernández, que el viaje a Surinam. No. Acá tenemos que hablar que Guatemala, si bien es cierto, le empata en el último minuto Surinam, Guatemala peleó hasta el último minuto y que fue un desacierto, una desatención que termina pasando factura, pero no fue que Surinam arrinconara a Guatemala como tal. Es verdad, es verdad. El físico de Guatemala también es una virtud y creo yo que nos topamos con una Guatemala bastante pareja línea por línea. ¿De dónde sale ese físico guatemalteco? Esa es otra pregunta que yo tengo. Porque son jugadores que la mayoría están en el Campeonato Nacional Guatemalteco. ¿Hubo algún trabajo especial del entrenador o simplemente estos jugadores están comprometidos todos con la causa y en el día a día están haciendo alguna rutina diferenciada? Yo creo que ambas. Y además hay un acompañamiento, hay que darle mucho crédito al preparador físico de Guatemala, Iván Castillo. Es un hombre que tiene mucho tiempo de estar trabajando en los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales de Guatemala antes del proceso TENA. Y Iván ha hecho un trabajo muy equilibrado, teniendo al futbolista guatemalteco con controles muy precisos de grasa, de peso, etcétera, y tiene un cuerpo que lo apoya, un cuerpo de trabajo que lo apoya, y eso creo que es muy, muy fundamental. A veces yo, por ejemplo, le doy mucho crédito al trabajo de Tena, pero creo que Iván Castillo, que es el preparador físico, hay que darle muchísimo crédito, como te repito. No estamos festejando nada, no estamos celebrando nada, pero solo con el hecho de que Guatemala esté hoy por hoy donde está, dada la circunstancia, jugar 3 partidos en condición de visitante, no fue fácil con el trajín de los torneos locales y regionales. Mucho crédito para Iván Castillo, el preparador físico guatemalteco. Mucho crédito para Guatemala en general, por supuesto para el preparador físico, porque Guatemala ha aguantado el trote. Y vamos a decir la verdad, tampoco es que Guatemala tiene el plantel más profundo de esta eliminatoria, lo has dicho vos anteriormente. O sea que aguantar ese trote con un plantel, ponerle que de 15, 16 jugadores, tampoco era tan fácil. Y sacar los puntos que sacó en las canchas donde los sacó, es un mérito enorme de la selección de Guatemala, que ahora lo tiene que ratificar jugando en casa, Lucho. Pregunta clave, ¿quién va a ser el sustituto de Nico Samayoa ese día contra Panamá en el Trébol? Yo me apunto a José Ardón. José Ardón ha sido el comodín de Tena y ha sido un jugador que le ha respondido. Sabe jugar de lateral, juega en Antigua de central. Creo que Tena no va a arriesgar, al menos ha demostrado eso. Y creo que José Ardón probablemente llame a Kevin Ruiz para que vaya al banco de suplentes y va a mover a Ardón como central. Puede también en algún momento, dadas las circunstancias, colocar a Jonathan Franco de central. Ya lo hizo en el Mundial Sub-20 en Argentina 2023 en esa posición, no es ajena, pero movería una pieza clave en el medio campo, ese tornillo del centro, ese 5 de área que es Jonathan Franco de los Rojos. ¿Cómo te imaginas ese partido, Lucho? A ver, ¿cuál debe ser la postura de Guatemala? ¿Salirlo a buscar desde el minuto 1 o esperar un poquito? Mira, acá hay una cosa que es bien importante. Antes de responderte a esta pregunta, pasa una situación bastante extraña en este grupo, Grupo A. Ninguna selección ha ganado en condición de local. Y esa ansiedad Guatemala la va a tener que saber manejar. Cuenta el gol en el minuto 94 como cuenta el gol en el minuto 1. Pero para administrar los tiempos creo que hay que tomar riesgos calculados. Y eso Guatemala lo va a tener claro en el Trébol. Si ninguna selección ha ganado en casa, para mí, en mi modesto análisis, deja de ser modesto desde que te digo modesto, pero en mi modesto análisis, Guatemala y las demás selecciones han sido muy ansiosas. Tener la pelota no te garantiza tener las opciones más claras.
tener la iniciativa no necesariamente te va a significar tener ocasiones claras de gol. Entonces, acá Guatemala tiene que ser muy equilibrada, defenderse con la pelota, tener la pelota la mayor parte del tiempo, pero por sobre todas las cosas no dejarle espacios a los rivales, porque si Guatemala sale con esa ansiedad de querer liquidar el partido antes de los 15 minutos, puede volverse un partido ataque por ataque en el que pueda estar más cómodo incluso el rival. Al menos eso nos ha demostrado este arranque, esta eliminatoria. Y en ese sentido, con la experiencia de Tena, yo te aseguro y yo te anticipo que ya están trabajando sobre eso, no solamente desde el aspecto táctico, sino también desde el aspecto mental. Vos decís que quizás en ese partido no sería tan mala idea por tramos, por momentos, dejar que Panamá, o sea, que Guatemala le diga a Panamá, vaya pues, vos también vení, a ver qué pasa. Vos también vení a atacarme. Puede ser un partido muy friccionado en el medio campo. Puede ser un partido muy friccionado en el medio campo, pero no va a ser un partido en el que los equipos jueguen largo. No sé si me explico. O sea, no va a ser un partido en el que los dos defensas centrales estén más cerca de la media luna y el 9 esté en la otra área. Van a ser partidos donde los equipos van a ser muy ordenados, van a ir y van a venir manteniendo cierto orden ambos. Y creo que eso va a ser muy clave, saber quién cometa menos errores, creo que termina quedándose con la victoria. Hace no mucho, hace 2 días, de hecho, tuve de invitado a Juancho Villaverde, colega nuestro panameño de ESPN, y le pregunté, Juancho, si le pudieras quitar un jugador a Guatemala para este partido, ¿a quién le quitarías? Y sin dudarlo mínimamente me dijo Santis. Si yo pudiera quitarles un jugador para que no juegue ese día, sería Santis. Te hago la pregunta a vos, si vos pudieras quitarle un jugador a Panamá para ese día, para que no juegue, ¿qué jugador le quitarías? Fíjate que a mí me gusta mucho Cristian Martínez. El Fulo Yo sé que a Martínez. mucha gente dirá, ¿por qué no quita a Carrasquilla? Carrasquilla en la selección no atraviesa un buen momento. Martínez se come la cancha. Martínez es un volante interior que sabe jugar también por afuera, que asume a veces funciones de 5 y es un jugador muy, muy clave en esa Panamá. Recupera, la entrega rápido, acompaña en las asociaciones. Quizás no remata tanto a portería, pero siempre busca un jugador bien ubicado. Ese Martínez me parece un buen jugador. Fulo Martínez es quizás uno de los jugadores de labor más silenciosa, entre comillas, Sí, pero efectiva. Menos reflectores sobre él, menos, menos redes sociales, ponerle menos menciones en redes, pero dentro de la cancha es fundamental también el Fulo Martínez sí. para Panamá. No es una elección descabellada. Quizás para el que no mira todos los partidos de Panamá se sorprendería, pero para los que venimos dándole seguimiento y estamos metidos de lleno en esto, sí te digo, no es Sí. nada descabellado decir Fulo Martínez. Está bien. Lucho, hay ansiedad en Guatemala, ya hay ganas de que el día llegue. ¿Cómo se respira ahorita el guatemalteco futbolero? Porque te digo algo, últimamente mis videos, los que más repercusión tienen son los que hablan de Guatemala. Yo lo noto, yo noto las tendencias. Los chapines están vueltos locos ahorita con su selección. Bueno, pero mira, te voy a decir una cosa porque nos conocemos ya de ratos. Yo creo que la credibilidad uno se la va ganando con el día a día y con los años. Y tú te la has ganado. Eso hay que advertirlo. O sea, fácil en su momento fue bajar a Guatemala, destruirla, tirarla al cesto de la basura, pero tú fuiste uno de los que siempre la tuvo clara en el proceso de Tena. Y estuvimos, me recuerdo en Costa Rica, ¿te recordás el 3-0? Y ahí estábamos en San Ese José día la viendo critiqué a Guate, ese día la critiqué, pero claro, bueno, era parte de pero esto. ahora, por eso te digo que la gente te tiene como referencia y eso se construye, eso se gana. Yo creo que el trabajo de la selección ha sido bastante equilibrado. O sea, eh, Guatemala ha ido ganando poco a poco un espacio de tranquilidad en sus aficionados. No hay, no hay una especie, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Eh,
A eso hay que agregarle la serenidad que proyecta el plantel, con Tena a la cabeza, que ha sabido aguantar olas, que no se ha sentido ni en la mejor del mundo por ser tercera de la Copa de Oro, ni por empatar en el Rommel, ni por ir a empatar a Surinam, ni por ganar en El Salvador, ni por perder en el Fortín Cementero. Ha sido la peor. Y creo que el mensaje también que Tena mandó, que no hay que asumir triunfalismos, al futbolero guatemalteco lo tiene con esa tranquilidad. No es casualidad que Guatemala esté. Hay mucha confianza porque se cierra en casa, porque se depende de sí misma, y eso creo que hace que no haya que ese nerviosismo se apodere de lo que está fuera de nuestras manos. De lo que sucede en el campo de juego ya tendrá que pasar lo que tenga que suceder, pero creo que por ahora Guatemala ha ganado mucho equilibrio y no hay tanto nervio, no hay tanta ansiedad. Ya Panamá no es la Panamá que era lo que platicábamos quizá un par de años atrás, no es la Panamá que metía miedo, no es la Surinam que muchos nos habían pintado, y eso también a la gente le da un equilibrio en palpitar que sí se puede, sin caer en un triunfalismo, llegar a un mundial.